Un aplauso. Bueno, buenas tardes, buenas noches. No sé cómo está afuera. Una alegría para mí estar acá. Bueno, compartir también con los que están allá en San Miguel. Agradezco a Dios que me haya dado esta posibilidad. Agradezco a la universidad en la persona de Fray Julio, el vicerrector, que me hayan confiado esta misión. Y les agradezco a ustedes por estar acá después de una larga jornada, pero hermosa y enriquecedora para todos. Así que con mucho gusto los he escuchado, no a todos porque simultáneas mesas, pero a los que he podido escuchar les agradezco mucho. Eh, bueno, le pido al Señor que me ilumine, a ustedes les pido benevolencia en la escucha y yo pondré de mi parte para que Dios así lo quiera, sea de provecho este rato que compartimos, estas reflexiones que les comparto. Voy a repetir algo que dijo el padre Julio, una comunión muy grande, porque yo tenía pensado decirlo y él lo dijo, y es muy hermoso, es como una advertencia hermosa de que vamos a hablar de alguien que está vivo. Santo Tomás es una persona viva, no en esta vida que ya terminó, él ya terminó su peregrinación, nosotros estamos en curso todavía. Él está vivo en la vida eterna y está, como decía el padre hace un rato, está gozoso, no tanto de que se hable de él, sino que él sea la ocasión para hablar de la sabiduría, de la verdad, de lo que nos planifica realmente como hombres, ¿no? Como tantos han hablado de la educación que nos conduce a la perfección humana. Y Él quiere nuestra perfección, Él quiere nuestra felicidad. Y yo creo que es una manera, también lo dijo Fray Julio y yo lo acentúo, Santo Tomás de algún modo nos está invitando hoy a una amistad con Él. Este certamen, dijo Fray Julio, es un certamen de amistad, es una fiesta en la que compartimos en la amistad el saber, ¿no? ¿Para qué? Para crecer, para esa perfección de la que hablaban varios de ustedes. Creo que nos invita a esa amistad hoy, ¿no? Y para poder entablar amistad con alguien hay que conocerlo, ¿no? Y yo les cuento muy brevemente sobre mi amistad con él, la invitación a la amistad que él me hizo desde adolescente, incluso antes de estudiar en la universidad. Una de mis hermanas me regaló un señalador para los libros, ¿vieron? Ya no existen tanto, pero un pequeño señalador de la UNSTA, porque ella trabajaba en la UNSTA, con la oración de Santo Tomás para antes del estudio. Y así supe de la existencia de Santo Tomás y la rezaba a veces, no era muy constante, pero unos años después, una cuñada mía me prestó un libro, La luz apacible, una historia novelada de la vida de Santo Tomás, hermosísimo, lo recomiendo, y me atrajo mucho su persona. Al punto que dije, yo estaba en la escuela todavía, tenía el delantal de la escuela y me fui a la biblioteca de la UNSTA. La bibliotecaria sigue siendo Mariana hoy. Y yo fui y le dije, quiero leer la Suma de Teología de Santo Tomás. Para los que saben, la Suma de Teología es el libro cumbre de Santo Tomás y es larguísima. Y me dice, ¿estás segura? ¿Qué tomo? ¿Qué tomo querés leer? Ah, tiene tomos. Ahí me enteré de qué se trataba y le dije, el primero, el tomo uno. No entendí nada, pero ya vi ahí una atracción que ejercía sobre mí, Santo Tomás. Después, bueno, estudié en la universidad, en la UNSTA, y fue, como dijo el padre, creciendo ese vínculo con Santo Tomás. eh, y hoy estoy acá, compartiendo con ustedes, no sobre mí, sino sobre Santo Tomás. ¿Sí?
Bueno, vamos a proceder un poquito a hablar sobre su vida, una síntesis apretada de la vida de Santo Tomás. No se puede, la vida de una persona uno nunca puede decirla plenamente, porque no la podemos conocer plenamente, pero podemos ver grandes rasgos que Dios nos permite hacerlo, y vamos a distinguir 5 grandes etapas en su vida, ¿sí? 5 grandes etapas. La primera es como la más larga y diría que es la fundamental cuando uno echa los cimientos en una casa, ¿sí? Vamos a ver en esa primera etapa desde el nacimiento de Santo Tomás y sus primeros años de formación. Y fíjense, digo primeros años de formación, porque Santo Tomás se formó hasta el final de su vida. Como cada uno de nosotros está llamado a formarse y a crecer hasta el último momento. Uno no es perfecto plenamente, siempre puede crecer más. Santo Tomás nació en Italia, en la región de Nápoles, en el año 1225, en una familia que tenía un castillo, el castillo de Rocaseca, ¿sí? En el condado de Aquino, y él era el menor de nueve hijos, ¿sí? A los 5 años, Santo Tomás fue llevado por su familia a que lo formaran los monjes. Fue oblato benedictino durante 9 años. Desde los 5 años hasta los 14 estuvo viviendo entre los monjes. Algo así, no es lo mismo, pero pensemos como un niño que está interno en un colegio, vive un internado, ya no existen tanto esas instituciones. Algo semejante, pero pensemos que él vivía entre monjes. O sea, él rezaba con ellos, compartía y era educado por ellos, ¿no? Y es ahí donde esa anécdota que se cuenta, que la contó también el padre Julio y alguien más la repitió después, él desde chiquito, incluso se dice que desde los 5 años se hacía esta pregunta: ¿qué es Dios? Y yo les aseguro que muchos de nosotros, si no todos, de niños nos hemos hecho muchas preguntas, porque está en nuestra naturaleza eso. Una de las expositoras, allá la veo, habló de el valor de hacerse preguntas. Esa frescura del niño de preguntar, esa es la que tenemos que recuperar nosotros. Y Santo Tomás la tenía y la tuvo hasta el final. Y es el tema que, podemos decir así, encandiló su vida, el tema de Dios, ¿no? Que fue su principal ocupación, no solo como un tema intelectual, sino como un tema vital para él. ¿Y qué pasó? A los 14 años Santo Tomás dejó el monasterio, pero por una circunstancia los monjes fueron expulsados por problemas de tipo político y Santo Tomás fue a estudiar a Nápoles, la familia lo envió a estudiar allá. Y en Nápoles estuvo 5 años, desde los 14 a los 19. No se conoce mucho esta etapa de su vida, pero vemos que Santo Tomás sigue en este proceso de formación, como les decía al principio, de echar cimientos, ¿no? Posiblemente haya recibido formación en filosofía, en artes liberales, y es ahí, providencialmente en Nápoles, donde conoce a los frailes predicadores. Acá el padre Julio es un fraile predicador. ¿Quiénes son los frailes predicadores? Los hermanos predicadores. Es una nueva comunidad fundada hacía muy poco tiempo por Santo Domingo de Guzmán, que tenían como misión principal, como oficio, el ministerio de la palabra, es decir, la sagrada predicación, algo que en ese tiempo estaba limitado solamente a los obispos, ¿sí? Pero esta nueva comunidad religiosa fundada por Santo Domingo tenía asignada esta misión. Y Santo Tomás se sintió atraído por estos frailes, por la vida y por la misión de la predicación. Y entonces ingresó en la orden a sus 19 años.
Pero ¿qué pasó? Muy poco tiempo después su familia estaba descontenta, porque ustedes recuerden que la familia lo había puesto como oblato benedictino. Entonces no era el plan que la familia tenía respecto de él. Y lo detuvieron, y podemos decir algo así como que lo secuestraron en su propia casa. Se lo llevaron, ¿sí? Y lo tuvieron un año. Pero como todo está en orden, al bien de los que aman a Dios, Santo Tomás ese tiempo pudo aprovechar para la oración, para el estudio, recibía visitas, hasta que la familia decidió liberarlo. Después, por el testimonio de la estrecha relación que tenía Santo Tomás con su familia, nos podemos dar cuenta que hubo ahí una gracia, ¿no?, de la familia de poder comprender esta misión que Dios le había dado a él, porque después él mantuvo un vínculo estrecho con ellos, no es que quedó peleado, quedó en malos términos, ¿no? Entonces volvió a la orden y es ahí donde recibe sus primeros años de formación religiosa, ya como un religioso predicador. Y está 7 años como discípulo del que va a ser su gran maestro San Alberto Magno. Primero está en París, está 3 años, y 4 años en Colonia. También el padre Julio nos comentó que a Santo Tomás le decían el buey mudo. Buey porque tenía una contextura bastante robusta y grandota, y mudo porque era muy callado. Tenía una personalidad un tanto taciturna, silenciosa. Pero ¿qué dijo San Alberto Magno? Como buen maestro, captó, captó a su alumno, se dio cuenta del tesoro escondido en él y dijo, pero resonará por su doctrina un mugido tal que se lo conocerá en el mundo entero. Entonces, lo que parece que no hay nada ahí, ¿no? Y esto a los docentes, hoy que estoy del lado del docente, pero yo también he sido alumna y sigo siendo, el docente que pueda captar en sus alumnos el potencial que hay. San Alberto, como buen maestro, lo pudo hacer, y en ese tiempo Santo Tomás entonces fue formado en filosofía y teología. En Colonia fue ordenado sacerdote, ya estamos hablando de su formación eh, más consolidada, y es nombrado bachiller bíblico. ¿Qué hacía el bachiller bíblico? Fundamentalmente leía y comentaba la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces era como el primer paso para ser maestro en teología. Una vez que es nombrado, luego pasa, ya viene su fecundidad como docente. Después de estos años de formación, estamos hablando de 27 años desde que nació, ¿sí? 27 años de formación estrictamente hablando, porque después él sigue formándose, y ya empieza a dar sus primeros frutos ya como docente. Y es enviado a la Universidad de París. Y en París, a sus 27 años, es nombrado bachiller sentenciario, que es un paso más, ¿sí? Ahí es donde el bachiller, ¿qué es lo que hace? Leer y comentar un libro que se llama Sentencias de los Padres, de Pedro Lombardo, que era un teólogo anterior a Santo Tomás, pero que tenía un lugar importante en la enseñanza de la teología. ¿Por qué? Porque recopilaba en esa obra las sentencias de los padres de la Iglesia. Alguna de las expositoras habló de los padres de la Iglesia, ¿no? Este libro tiene esa virtud. Y Santo Tomás en sus clases ya estaba habilitado para desarrollar esto. Y a partir de esas clases se compone su primera gran obra, el comentario a las sentencias. Santo Tomás compuso muchísimas obras, ya más o menos lo vamos a decir. Yo voy a decir solamente las más grandes y algunas otras. A sus 31 años es nombrado maestro en teología, ya el paso final. Lo que podríamos decir ahora no es lo mismo exactamente, pero como un titular de una cátedra, ¿sí?
¿Y cuáles eran las funciones del maestro de teología? La función del maestro de teología, ante todo, era leer la Sagrada Escritura. Leer y comentar la Sagrada Escritura. Y ahí nos está mostrando que el maestro, ante todo, hablamos del maestro en teología, parte de la palabra de Dios, parte de Dios, ¿no? Tiene como primacía la palabra de Dios en su enseñanza, en su saber. Pero no se limitaba a la lectura y al comentario del texto bíblico. También tenía la misión de la disputa. ¿Y qué implicaba la disputa? Una modalidad de enseñanza en la que se ponía un tema al que se hacía preguntas respecto a un tema y se planteaban qué objeciones podían aparecer a ese tema. Por ejemplo, ¿Dios existe? La pregunta que nos hizo una expositora, ¿Dios está aquí? ¿Qué objeciones podríamos poner a eso? Entonces, era el trabajo que hacía con los alumnos. ¿Qué se podía objetar a esa, ¿no? a esa pregunta, a la afirmación de que Dios está? Parece que sí, parece que no. Entonces, el maestro tenía esa misión de hacer pensar a sus alumnos, de traer a colación también toda la riqueza de la sabiduría anterior de los padres y poder después definir con una solución, es decir, eh, dar una respuesta a las preguntas, ¿no? Y finalmente la misión del maestro era la de predicar. Predicar. Predicar es proclamar la palabra de Dios con el fin, un fin apostólico, el fin de la adhesión de los corazones a Dios, no simplemente una cuestión meramente intelectual, sino la adhesión de la vida. La predicación tiene esa finalidad, que los oyentes, al escuchar la palabra de Dios, al profundizar en ella, sientan el llamado de Dios a adherirse a Él y a vivir conforme a lo que Él quiere. Esa era la tercera misión del maestro, la predicación. Entonces vemos que el maestro no solamente habla a la inteligencia para tener más que certezas, para acumular conocimiento respecto de Dios, sino también la misión del teólogo, del maestro en teología, es apelar, apelar a la adhesión de la vida, o sea, una fe viva en sus alumnos, ¿no? Bien, y pasamos a la tercera etapa. Lo voy a hacer un poco más ágil para que no sea pesado esta parte. Yo sé que son muchos datos, pero es importante ver de qué se trató la vida de Santo Tomás. Y vamos a ver que se repite. Santo Tomás enseña. Santo Tomás es docente, es maestro. Está dando fruto de tanta formación. Ahora en Italia, Orvieto y Roma, entre los años 1259 y 1261 se cree que estuvo en Nápoles, pero después sí se sabe con certeza que estuvo en Orvieto, y es ahí donde lo envían a ser lector conventual, es decir, encargarse de la formación de sus hermanos en el convento de Orvieto. Y ahí empieza a componer la segunda gran obra de Santo Tomás, que es la Suma contra Gentiles. Luego de este tiempo pasa a vivir a Roma, donde compone su gran obra, de la que hablé al principio, que yo quería leer, Suma de Teología. Acá, claro, es una selección, pero la Suma de Teología tiene como 4 de estos tomos, ¿sí? Para que ustedes vean la magnitud de lo que escribió Santo Tomás. Él había sido asignado como maestro regente, es decir, maestro en teología, ahí en el convento de Roma, y
fíjense, esto es muy importante. ¿Por qué compone la Suma de Teología? Porque se da cuenta de la necesidad de sus alumnos. Se da cuenta que necesitaban un manual de teología completo. Él dice que escribe la Suma de Teología para principiantes, ¿no? Otra vez lo vemos a Santo Tomás atento. Bueno, la vez anterior era San Alberto, ahora Santo Tomás atento a la necesidad de sus alumnos. Entonces él se pone en esa tarea, escribe la obra para los alumnos. O sea, fíjense cuánto le importaban los alumnos que se dedica a hacer esa obra enorme, colosal, de la Suma de Teología. Bien. Luego Santo Tomás pasa a estar en París, porque lo llaman nuevamente, y siempre como docente, ¿no? Su actividad principal, enseñar la Sagrada Escritura, la Sagrada Doctrina, pero también en la Universidad de París le piden, de alguna manera, que haga frente a diversas disputas académicas. Entonces, eso es lo que da origen a lo que él componía estas obras de cuestiones disputadas. Una cuestión disputada es una cuestión que está en discusión. Cuando digo discusión, no pensemos en una cosa agresiva, aunque algunas veces pueda haber habido agresión en las disputas académicas, pero no es eso, sino un tema en cuestión que necesita ser profundizado. Entonces, Santo Tomás escribe muchas cuestiones disputadas y es un periodo muy fecundo en escritos. Escuchen esto es imposible pensarlo hoy, a no ser con una gracia especialísima del Espíritu Santo. Dice que Santo Tomás llegó a tener más de 6 secretarios amanuenses que escribían lo que él dictaba y a veces lo hacía simultáneamente. O sea, a nosotros, a mí, me cuesta escribir una cosa, escribirla yo, escribirla con coherencia y sensatez. Imagínense estar dictando a 2, 3 personas a la vez. O sea, fíjense el prodigio de esto, pero de una mente iluminada por Dios. Bien, y vamos finalmente a la quinta etapa de Santo Tomás, que es la más breve, la última docencia que Santo Tomás realiza en Nápoles. Le dicen que vaya a fundar un estudio general, sería como un centro de estudio, una universidad, y que él elija dónde. Y él eligió Nápoles, su lugar natal. Y en Nápoles es donde sigue comentando la Sagrada Escritura, predica sermones que los escriben. Y un año después, en 1273, a sus 48 años, ya estaba exhausto, cansado. ¿Cansado de qué? De toda su vida dedicada a Dios, dedicada al estudio, dedicada a la oración, dedicada a la enseñanza incansable. Y también Santo Tomás fue probado por un acontecimiento místico, una experiencia que tuvo espiritual, que lo cuenta de primera mano el que estuvo, no presente en ese momento, pero sí inmediatamente después, que le contó Santo Tomás, su socio y amigo, confidente, uno de sus secretarios, el principal de todos, Fray Reginaldo de Piperno, y le dice, Santo Tomás a Fray Reginaldo le dice, no voy a escribir más, ya no puedo. Después de lo que he visto, no puedo. Alguna de ustedes también ha referido ese episodio. Santo Tomás dijo, la frase completa es, después de lo que he visto, lo que he escrito me parece paja. Ya no puedo. O sea, era superior, claramente Dios es superior a lo que podemos decir de Él. Y Santo Tomás se dio cuenta de la desproporción que hay
entre nuestro conocimiento y lo que podemos expresar de lo que conocemos sobre Dios, que Dios es más grande, que a Dios no lo podemos abarcar. Entonces, y Santo Tomás dice esto en uno de sus escritos, él dice que a Dios también lo honramos con el silencio. ¿Por qué? No porque no podamos decir nada de Dios, sino porque nada de lo que podamos decir dice completamente lo que Él es. Entonces, hacer silencio sobre Él es rendirle homenaje a la grandeza de Dios. Como decir, hasta acá llego yo, el límite mío. Señor es más, ¿no? Bien, ¿qué pasó? Lo llaman al Concilio de Lyon, en Francia, para que participe, y en el camino cae enfermo. Se cree, se considera que por ese agotamiento que tenía de tanto trabajo, y también por esta experiencia eh, que lo dejó en el silencio, ahí Santo Tomás cae enfermo y muere el día 7 de marzo de 1274. Justamente este año se cumplen 750 años de su muerte, ¿no? Ya hemos pasado el 7 de marzo, pero todo el año, por eso estamos en el jubileo, y muere en el monasterio cisterciense, porque en el camino había un monasterio y paró ahí. Y San Alberto, su maestro y padre espiritual, supo de la muerte de Santo Tomás sin que se lo dijeran. Él lo supo por revelación divina y entre lágrimas dijo a los frailes que estaban con él: el hermano Tomás de Aquino, mi hijo en Cristo, miren el vínculo que tenía con su discípulo, que fue luz de la iglesia, ha muerto. 50 años después de la muerte de Santo Tomás, como su fama de santidad era sabida por todos, muy poco tiempo después, 50 años es nada, fue reconocido oficialmente por la Iglesia como santo. La canonización la hizo el Papa Juan XXII en el año 1323, por eso el año pasado se cumplieron 700 años de canonización. Muy bien, hasta acá una síntesis apretada de su vida, y ahora vayamos, como decía el título de esta conferencia, Tomás de Aquino, discípulo, maestro y santo. Bien, son tres aspectos de la vida de Santo Tomás, pero como lo hemos podido ver, prevalecen muchísimo en él cada uno. Empecemos con el de discípulo, porque uno no puede ser maestro si no es discípulo, ¿sí? Empecemos por lo primero. ¿Qué significa la palabra discípulo? Viene de discere en latín, que significa aprender, el que aprende una ciencia, el que aprende un arte, una doctrina, con la ayuda de otro. Esto es parte integrante de la definición de discípulo. Discípulo es una palabra relativa, es decir, está vinculada con otro término que es justamente maestro. No hay discípulo sin maestro. Es el que aprende, pero con una ayuda, ¿sí? Podríamos dar una palabra semejante, alumno, que es más cercana a nosotros. Nosotros no estamos diciendo mis discípulos, estamos diciendo alumnos, ¿sí? Y fíjense, la palabra alumno viene del latín alere, que significa ser alimentado, ser nutrido, ¿sí? O sea, no es que uno se alimenta, sino que hay otro que te alimenta. Aquel al que se hace crecer, ¿no? Esto es la etimología de las palabras, pero que ya nos dicen la realidad profunda que hay aquí contenida.
Respecto de la vida de Santo Tomás, ¿cómo podemos decir que él ha sido discípulo? Y bueno, un testimonio muy grande es que más de la mitad de su vida recibió formación, estrictamente estuvo en formación humana y religiosa, 27 años, ¿no? Vivió 49 años y de esos 49, 27 estuvo en formación. ¿Y qué otro testimonio hay de que Santo Tomás fue discípulo? Los frutos posteriores, es decir, la dedicación que él tuvo a la docencia da fe que él aprendió. Qué virtudes podemos encontrar en Santo Tomás como discípulo? Muchísimas, pero elegí tres que me parecen muy importantes en él y en todos nosotros que somos discípulos. Ante todo, la humildad, que es el fundamento. Humildad viene de humus, tierra, tierra, ¿sí? El padre Petit de Murat, que es un dominico que ha sido vicerrector de la UNSTA, también discípulo de Santo Tomás, define a la humildad como el reconocimiento práctico de nuestra condición de criatura. ¿Y esto qué tiene que ver con Santo Tomás? Muchísimo. Santo Tomás tuvo claridad de que él no se bastaba a sí mismo y de que él no era el principio de su propia vida. Ninguno de nosotros tiene el origen de su vida en sí mismo. Ninguno de nosotros se dio la vida a sí mismo. Estamos en este mundo no porque lo hayamos decidido nosotros, sino porque la vida se nos ha dado, ¿sí? Somos criatura, somos hechos por Dios. Y Santo Tomás tenía clarísima esta verdad. ¿Y esto qué tiene que ver con su discipulado? Muchísimo. Porque para ser discípulo, para ser alumno, hemos de saber que no nos bastamos a nosotros mismos, que no somos suficientes para el crecimiento, para la formación. Y el vínculo con Dios, ante todo en la vida de Santo Tomás, fue lo que marcó también su relación con los demás. Por eso se dice de Santo Tomás que todos sus escritos comenzaron con la oración y en todas sus dificultades recurrió a la oración con muchas lágrimas. Fíjense, la oración es el signo de que Santo Tomás se daba cuenta de que necesitaba a Dios, de que solo no podía. La oración era expresión de su reconocimiento de su pequeñez, de su necesidad. La oración que les hablé para antes del estudio dice así, en una parte, y es la que tenemos en la pequeña estampa que nos repartieron al principio. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua, infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Necesito la instrucción de Dios, necesito la bendición de Él. Eso Santo Tomás lo tenía muy claro. Y Dios se manifiesta también en sus criaturas. Entonces, por eso, la apertura a su maestro. Además de la humildad, en segundo término, la virtud de la estudiosidad. ¿Qué es la estudiosidad? Santo Tomás nos enseña en la Suma de Teología que la estudiosidad es la moderación en el deseo de conocimiento. Fíjense, todos nosotros deseamos naturalmente conocer. El punto está, la clave, está en saber acertar el objeto de nuestro conocimiento. Muchos de ustedes lo dijeron, el objeto de nuestro conocimiento es la verdad. Ahora, tener un amor a la verdad y no dejarse llevar por la mera curiosidad que nos distrae, por la vana curiosidad,
ni tampoco dejarnos llevar por la negligencia o la pereza en la búsqueda de la verdad, eso no es tan fácil. El Papa San Juan Pablo II dice de Santo Tomás que amó la verdad desinteresadamente y la buscó allí donde podía manifestarse, subrayando al máximo su universalidad. La estudiosidad entonces implica un amor a la verdad que me saca de la pereza en el estudio, me saca de la negligencia de dejarme llevar y me saca de la vana curiosidad. ¿Qué es la vana curiosidad? Ocuparme de conocer cosas que no son trascendentes a mi vida. Santo Tomás se dedicó a conocer la verdad de Dios, la verdad del hombre, la verdad del mundo, que verdaderamente importa a nuestra vida. Y no se distrajo con otras cosas. Y de algún modo es un llamado a nosotros, a todos, que todos somos discípulos, a poner el foco donde vale la pena, donde vale la pena. Entonces así el estudio, que es lo propio de la estudiosidad, aplicarse vehementemente al conocimiento, pero al conocimiento de la verdad y de las verdades relevantes para nuestra vida. Es indubitable que Santo Tomás tuvo la virtud de la estudiosidad, que fue un hombre que se dedicó, que se entregó, que se sacrificó para conocer la verdad de Dios, la verdad del hombre y de todo lo creado. Es una invitación a nosotros también a buscar la verdad de lo que somos, la verdad de lo que el mundo que nos rodea es y sobre todo la verdad de nuestro principio y fin que es Dios. Finalmente, la tercera virtud de Santo Tomás como docente, perdón, como discípulo, es la virtud de la docilidad. ¿Qué es la docilidad? La docilidad es la buena disposición para recibir la enseñanza de otro. El discípulo, acuérdense lo que significaba discípulo, el que aprende con la ayuda de otro. Entonces, si yo no tengo buena disposición para dejarme ayudar, no voy a poder aprender. ¿Y qué nos manifiesta que Santo Tomás fue dócil? Y bueno, la relación que tuvo con su maestro, que lo llamó su hijo en Cristo. La relación de discípulo y la relación de hijo que tuvo con San Alberto Magno. Y acá tenemos el testimonio de un fraile dominico contemporáneo nuestro, que dice de Santo Tomás: lo que más caracterizó su reacción ante los oponentes intelectuales fue una apertura de espíritu a cualquier cosa que pudieran estar diciendo que fuera verdad y una paciencia asombrosa. Apertura de espíritu a la verdad. La diga quien la diga un opositor, la diga alguien que me está contradiciendo, que me está... No importa, porque acá lo que buscamos es la verdad, no nos buscamos a nosotros mismos. Y esto se dijo mucho de Santo Tomás, su apertura a la verdad venga de donde venga, porque en el fondo viene del Espíritu Santo. Bien, Santo Tomás fue discípulo, pero Santo Tomás, como buen discípulo, dio fruto. Y eso es ser maestro, el discípulo que da fruto. ¿Qué significa maestro? Viene del latín magister, magis, más. El que más sabe una ciencia, un arte, un oficio y enseña a otro. No es solamente saber, sino enseñar. El maestro es el que está capacitado y puede enseñar a otro. De vuelta es un término relativo. Se le dice maestro al que enseña a otro. O sea, hace falta un discípulo para que haya maestro.
nosotros no decimos tanto maestro, le decimos maestras a las docentes de primaria, o la señorita. Decimos docente. Y fíjense, la raíz de docente, docere, conducir. El que conduce, el que guía a otro. Ahí está la misión del docente, del maestro. ¿Qué testimonio tenemos de que Santo Tomás fue maestro? Y ya lo dijimos varias veces. Se dedicó principalmente durante 22 años de su vida a la enseñanza de la teología, la doctrina sagrada. Miren, él mismo dice, cita él a San Hilario y dice: considero que el deber principal de mi vida, al cual me siento en conciencia obligado ante Dios, es que todas mis palabras y todos mis sentimientos hablen de Él. Ese era el principal deber de su vida, que todas sus palabras y todos sus sentimientos hablen de Dios. Y sus escritos se calculan que entre 90 y 100, y la mayoría tenían una finalidad de enseñanza o de predicación. ¿Qué virtudes encontramos en Santo Tomás como maestro? Yo menciono algunas: la ciencia, la misericordia de la verdad y la bondad. Empecemos por la ciencia. ¿Qué dice Santo Tomás del maestro y la ciencia? La enseñanza implica por parte del docente o maestro capacidad perfecta de causar la ciencia, por lo cual necesariamente quien enseña o sea el maestro debe poseer explícita y perfectamente la ciencia que causa en el otro, pues así es como la adquiere quien aprende. ¿Cómo yo puedo guiar al discípulo, yo maestro, Santo Tomás maestro? ¿Cómo puedo causar la ciencia en él si yo primero la tengo? Y dice Santo Tomás, ciencia perfecta. Bueno, hay grados de perfección. Uno tiene que crecer cada vez más en ese conocimiento profundo. Estamos obligados los docentes, los maestros, a una seria formación, a una seria profundización en el conocimiento. Solo así seremos capaces de ayudar adecuadamente a nuestros alumnos. Santo Tomás tuvo esta ciencia en un nivel eminente, eminente, altísimo. Pero si bien es la condición que el maestro tenga ciencia, no es suficiente la ciencia, sino que el maestro ha de tener lo que yo denomino, apoyada en algún otro autor, la misericordia de la verdad o compasión intelectual. El maestro es el que sabe y enseña. Dice Santo Tomás, el hombre puede llamarse con propiedad verdadero maestro, capaz de enseñar y de iluminar la mente. Escuchen esto, no como si infundiera la luz de la razón, sino como si ayudara a la luz de la razón para alcanzar la ciencia por medio de lo que propone exteriormente. El maestro, esto no es una expresión de Santo Tomás, pero se puede extraer de sus palabras, es un ayudante de la luz. Ayudante de la luz de la razón de cada discípulo. Porque escuchen esto, a mí me lo digo en primer lugar. La causa principal del aprendizaje es el alumno, es el discípulo. Y esto lo dijeron en algunas exposiciones. El que tiene sobre todo la capacidad de aprender es el alumno, pero que necesita una ayuda para hacerlo de un modo más fácil, más rápido, más adecuado. Para eso está el docente. Es un instrumento. El docente es un instrumento, una causa instrumental externa que ayuda al discípulo.
ayudante de la luz. Entonces, la misericordia de la verdad, ¿qué es? El maestro hace una obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Ayudarlo, ayudar la luz de su razón para que alcance la verdad. Es responder a una necesidad que el otro tiene. Por eso es una obra de misericordia. Responder al hambre espiritual. Y la tercera virtud de Santo Tomás como maestro es la bondad. Tiene muchísimas virtudes Santo Tomás. Pero puse la bondad. Fíjense lo que dicen de él el Papa Juan XXII, 50 años después de la muerte de Santo Tomás, recogiendo testigos que vivieron con Santo Tomás. Era dulce en el trato con los otros, lleno de amable bondad y compasiva misericordia. Se sometía humildemente a los otros y estaba adornado con la variedad de las otras virtudes. Despreciaba el falso brillo de los honores terrenos. Dulce en el trato con los otros. Amable, manso, dulce. Es que la bondad, díganme si no es una maravilla cuando uno encuentra una persona bondadosa, dulce, que al trato amable da ganas de vivir con ella, pero sobre todo nos da ganas de ser como ella. Es mejor ser como ella, ser como Santo Tomás. Un maestro bueno, de corazón bueno, atrae, despierta, interpela al discípulo, lo invita, lo invita a recorrer el camino que él hizo. Suscita algo. Santo Tomás suscitaba esto. Santo Tomás no era un maestro pedante, no era un hombre que humillaba con sus palabras o que dejaba mal parado al que estaba en el error. Santo Tomás era afable. Y eso, si no, hoy no estaríamos diciendo Santo Tomás de Aquino, si no hablaríamos de un pensador de la época medieval, fraile, pero no hablaríamos de Santo Tomás si él no hubiera tenido esta bondad que era fruto de su santidad. Y entonces ahora pasamos a Santo Tomás como santo, que es la última, les prometo, no los canso más, el último aspecto y el que contiene a los otros. Si ser maestro es ser discípulo dando fruto, ser santo para Santo Tomás era ser justamente un discípulo y un maestro, amigo íntimo de Dios. Ese es el santo, el que es amigo íntimo de Dios. El hombre que tiene una caridad eminente, una caridad altísima. ¿Y qué es la caridad? Ya lo dijo el profesor Carlos. La caridad es una virtud teologal infundida por Dios en nosotros, por eso un amor sobrenatural, que no nos viene de nosotros, nos viene de Dios. ¿Y a quién amamos? A Dios. Y amamos al prójimo. Pero el santo tiene esa caridad en un grado heroico, en un grado alto, ¿sí? Y Santo Tomás tenía esta caridad eminente. ¿Qué testimonio hay de eso? Muchísimos. Los testigos de su vida que están registrados en el proceso de canonización y los milagros que obró, bueno, que obró Dios por su intercesión. Y podemos leer uno acá. Fray Tomás era un hombre de santa vida y noble conducta, pacífico, moderado, humilde, tranquilo, piadoso, contemplativo y casto. Escuchen esto. Fuera de las horas necesarias al descanso de la noche, se dedicaba exclusivamente a las lecciones, al estudio, a la oración y a la predicación. Se dedicaba a Dios y al prójimo como maestro. A Dios en la oración, en el estudio y al prójimo en la predicación, en la lección. ¿Y qué otro testimonio tenemos de su santidad? El prodigio de su pensamiento y su obra. No se puede entender que un hombre común haya hecho lo que él hizo.
En Santo Tomás encontramos una unidad de vida por el amor. Oración, estudio, enseñanza, predicación. Todo unido por el amor a Dios y al prójimo. Miren qué lindo este testimonio. Era opinión general de quienes diariamente trataban con Tomás, especialmente entre sus hermanos de orden, que el Espíritu Santo estaba con él. Dios estaba con él, porque mostraba a él siempre su rostro sereno, lleno de mansedumbre y dulzura. No se mezclaba en asuntos temporales y vivía solitaria y aisladamente para el estudio, para su docencia y su actividad literaria, y para la oración, a fin de ilustrar a los creyentes. Contemplar y dar de lo contemplado. Estas son palabras de él en la Suma de Teología. Él vivía en su trato íntimo con Dios, pero no vuelto, replegado sobre sí mismo, sino para dar de lo contemplado a los demás. Por eso la enseñanza, la predicación. Santo discípulo y maestro. El Papa Francisco dice de Santo Tomás, fue un fiel discípulo de la sabiduría encarnada. Antes que maestro, discípulo, discípulo de la verdad, discípulo de Cristo. Maestro de pensamiento y de vida, dice el padre Torrel, contemporáneo nuestro. El padre Torrel es mayor, pero está vivo. Lo conoce mucho a Santo Tomás. Y el Papa Pío XI dijo de Santo Tomás, en él se da una perfecta síntesis de doctrina, piedad y vida virtuosa. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que esa unidad de vida? Esa integración del estudio, la enseñanza, pero con una vida orante, contemplativa y sobre todo una vida virtuosa, porque si Santo Tomás no hubiera sido virtuoso, no hubiera estado lleno de virtudes, de amor a Dios sobre todo, de vuelta no estaríamos hablando de Santo Tomás, hablaríamos de Tomás de Aquino, simplemente. Con esto vamos concluyendo. Jesús le habló a Santo Tomás unos meses antes de su muerte, que es esa experiencia mística de las que le hablé, que él le dijo a su socio, amigo, Fray Reginaldo, le dijo, no puedo escribir más. Después de lo que he visto, no puedo más. ¿Qué había pasado ahí? Jesús le dice a Santo Tomás, Tomás, has escrito bien acerca de mí. Lo elogia. Jesús lo elogia a Santo Tomás. ¿Qué recompensa recibirás de mí por tu labor? ¿Qué quieres a cambio? Lo has hecho bien. ¿Qué quieres que te dé a cambio? ¿Qué contestaríamos nosotros? Cada uno puede pensar qué le diría el Señor, ¿no? Fíjense lo que dijo Santo Tomás. Nada sino a ti, Señor. No quiero otra cosa. El fin de nuestra vida es Dios. Y en Él todo. En Él la felicidad plena. En Él la realización total de nuestra vida humana. Y el diálogo con Jesús continuó ya en otra oportunidad, antes de comulgar por última vez, cuando ya estaba enfermo en Fosanova, ahí entre los monjes cistercienses. Y esto es bellísimo, esto es bellísimo. Santo Tomás, antes de recibir la hostia consagrada, la Eucaristía, le dijo a Jesús, que estaba ahí en la hostia, le dijo, escuchen bien, yo te recibo, precio de redención de mi alma. Por amor de ti he estudiado, he soportado vigilias y me he fatigado. Te he predicado y enseñado. Nunca he dicho nada contra ti. Tampoco persisto en mi opinión obstinadamente, sino que si alguna vez me hubiera yo expresado con error sobre este sacramento, yo lo someto al juicio de la Santa Iglesia Romana
en cuya obediencia salgo ahora de este mundo. Por amor de ti. Toda la vida de Santo Tomás se entiende en el amor a Jesús y en el amor a Jesús, en el amor al prójimo. Por amor de ti he vivido todo, he hecho todo lo que he hecho. He estudiado, vigilia, fatiga, predicación, enseñanza, etc. Nada he dicho contra ti. Le está declarando el amor que le tiene y que su vida tenía sentido solo por eso. Y yo creo, y con esto terminamos, ahora sí terminamos para que se queden tranquilos. Santo Tomás nos habla a nosotros hoy y nos invita a ser su amigo, que cada uno de nosotros respondamos a esta invitación de amistad con él, ya tenemos un pequeño conocimiento, pero no tanto para apropiarse él de nosotros, sino para hacernos partícipes de lo que él vivió. Nos quiere participar su experiencia de gozo. Nos quiere participar de la plenitud que él recibió ya en vida y la perfecta que tiene en el cielo. El gozo de buscar la verdad, el gozo de buscar a Dios. Y más diría, el gozo de dejarnos encontrar por Él. Entonces dejémoslo a Santo Tomás que diga él mismo estas palabras con las que nos invita a nosotros en esta noche. Anhelo, esto lo dice en un comentario a la carta a los Filipenses de San Pablo, que estéis en el corazón mismo de Cristo Jesús. Es decir, para que le améis íntimamente y para que seáis amados por Él, pues en esto consiste la vida humana. Amar íntimamente a Jesús, ser amados por Él, en eso consiste la vida humana. Que Él nos ayude en eso. Y sigue intercediendo por cada uno de nosotros en estos años jubilar y en toda nuestra vida. Muchas gracias. Habilitamos 2 minutos para las preguntas. Si alguien quiere preguntar. En el campus Yerba Buena, ¿alguien quiere preguntar? En Concepción. Por aquí hay una pregunta. Escuchamos. Hay un momento en el que creo que es cuando habla de la estudiosidad, que se dice que es un llamado a que nosotros conozcamos el mundo, ¿verdad? Yo había leído una vez que se refiere un poco a Dios en el momento en el que habla de que nosotros a Dios no podemos conocerlo a través de lo creado, sino que tenemos que conocerlo a través de nosotros mismos, como por medios como la meditación o la oración, porque ponen un ejemplo, una analogía, de que tratar de conocerlo a través de lo creado es como que un árbol quiera conocer lo que hay hacia afuera, sin antes entender lo que son sus raíces. Quisiera saber su opinión respecto a eso, más que nada. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Jeremías. Jeremías. ¿Eso vos lo has leído dónde? ¿O son pensamientos tuyos? Hay libros de metafísica. ¿Pero de Santo Tomás? No, son de otras personas. Está. En realidad, Santo Tomás dice lo contrario, que nosotros sí podemos conocer a Dios a partir del mundo creado, porque de hecho nosotros mismos somos creados por Dios. Entonces, sí,
Si no fuera así, tampoco podríamos conocer a Dios por medio de la oración o del conocimiento de nosotros mismos, incluso, que no es lo mismo oración que conocerse a sí mismo, aunque dé como efecto. Pero, ¿por qué dice Santo Tomás que sí podemos conocer a Dios a partir de sus criaturas? Porque él se apoya en esto, en lo que enseña Aristóteles respecto de las causas. Que cada causa, cuando origina algo, o sea, si yo hago una obra de arte, ¿sí? El efecto tiene una semejanza con la causa que lo hace. Porque yo tengo en mi mente la obra que quiero hacer, por ejemplo. Yo hiciera una escultura, entonces ese efecto se asemeja a la imagen que yo tengo dentro. ¿Se dan cuenta? Entonces el efecto siempre es semejante a la causa, nunca es igual, ¿sí? Pero tiene algo de la causa. Entonces nosotros, criaturas, somos efectos de la causa que es Dios, la causa primera. Por lo tanto, en toda criatura, y esto es una muy buena noticia, en toda criatura hay un rastro de Dios. La pregunta que nos hacía una de las expositoras era, ¿Dios está aquí? Sí, de algún modo está, porque todos nosotros, al ser criatura suya, y todo lo que existe, incluso esta florcita, hechas por nosotros, de algún modo me remite a la causa primera que le da el ser incluso a esta florcita. Entonces todo me es una puerta de acceso a Dios. Por supuesto que hay cosas que me van a llevar más directamente que otras, ¿no? Que me van a mostrar más que otras. El conocimiento más grande que podemos tener de Dios es el que Él mismo da de sí mismo, más que las criaturas, y esa es la revelación. Dios se revela en Cristo, y toda la revelación que culmina en Cristo como la máxima revelación y el máximo conocimiento que podemos tener de Dios es por Cristo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Jeremías, sí podemos conocer a Dios por sus criaturas, y de hecho es el modo como ascendemos racionalmente a poder hablar de Dios a una persona que no tiene fe. Es decir, mira, todo lo que existe, ¿de dónde viene? ¿No? Entonces sí podemos tener un conocimiento de Dios. Es limitado, pequeño, pero válido y verdadero. No perfecto, pero algo. ¿Sí? ¿Responde tu pregunta, Jeremías? Sí, muchas gracias. De nada, gracias a vos. Ya estando en el horario asignado, agradecemos profundamente a Luciana. Muy rico todo, aprendimos tanto. Y agradecemos también a nuestra autoridad, el vicerrector de formación, que tuvo la deferencia de estar con nosotros el día de hoy. Lleno de preguntas también. Nos vamos a encontrar mañana a las 14:20 horas para la acreditación, para tener el cierre de las segundas jornadas de integración del saber. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos mañana.